¿Es posible que uno realmente sea capaz de poder cumplir su promesa matrimonial, de amar y de respetar a una persona todos los días de la vida hasta que la muerte los separe? ¿Es posible prometer eso y cumplirlo? ¿Creen ustedes realmente en un amor para siempre? ¿Creen ustedes que el matrimonio debería ser para siempre? ¿O que por el contrario siempre mantengamos abierta la puerta para la posibilidad de podernos divorciar? Cuando ustedes se casaron creyendo que esto era para siempre? ¿O se casaron pensando de que el amor no es para siempre, que el amor siempre se acaba y que por lo tanto el matrimonio no es para siempre? ¿Deberíamos dejar abierta la posibilidad del divorcio? Solamente si nosotros podemos hallar esa respuesta, tendremos muy claro en qué proyecto de vida nos hemos embarcado o queremos embarcarnos. Hay proyectos de vida que son temporales y hay proyectos de vida que uno quiere que sean para siempre, porque el corazón así lo exige, el anhelo así lo pide. Hay cosas que nosotros no queremos connaturalmente que duren poco tiempo. Hay cosas que uno sí quiere que duren para siempre en el tiempo y que duren hasta la muerte. Y si uno es creyente, que vaya más allá de la muerte. Creo que el hecho de que nosotros hoy veamos tantos fracasos matrimoniales lo hace a uno desestimar el matrimonio y decir, hombre, no vale la pena. Hoy la gente se casa y se divorcia con muchísima facilidad. Por eso la gente no cree en el matrimonio, la gente cree en la unión de hecho. Juntémonos, miramos cómo nos va. Si no nos va bien, pues tratamos de que esta ruptura sea lo menos dañina posible, pero no quedamos amarrados por absolutamente nada. Pero el matrimonio exige otro tipo de mentalidad. La mentalidad matrimonial esponsal exige compromiso en las promesas. La mentalidad que no es esponsal, sino que es únicamente la del emparejamiento, vamos a volvernos una pareja, como les gusta hoy a los novios y a todo el mundo llamarse, ya nadie tiene esposo, ya nadie tiene esposa, todo el mundo tiene pareja, mi pareja, mi pareja, mi pareja. Esa mentalidad del emparejamiento, seamos pareja, implica la posibilidad siempre de la ruptura. Es que la palabra esposo es otra cosa totalmente diferente. Vamos entonces a una historia que hoy, desde el punto de vista humano, concluye, que es la historia de Abraham y de su esposa Sara. Es de esas parejas que uno descubre que al haberse convertido en esposos, les tocó hacer un camino largo, muy largo, de confianza en el Señor, pero que no fue un camino que pudieron hacer cada uno en la individualidad, sino que tuvieron que hacer un camino como esposos, tuvieron que hacer un camino juntos. Porque la promesa del Señor era una promesa para los esposos. No era solamente una promesa para Abraham. Sara también necesitó creer de que iba a ser posible, de que ella pudiera tener un hijo. Pero en ese caminar, ellos vivieron muchas dificultades. Hubo actos de infidelidad por parte de Abraham, hasta consentido por Sara, porque Sara fue la que aceptó eso. Hubo hijos por fuera del matrimonio, hubo peregrinaje, éxodo, salida de la tierra, un volver a comenzar, hasta que finalmente ambos ven cumplida la promesa del Señor hasta tener su hijo en brazos, a su hijo Isaac. Y Sara finalmente muere. Y así empieza el texto del libro del Génesis de hoy. Sara vivió 127 años. Sara murió antes que Abraham. Y Abraham es el que entierra a su esposa.
Pero Abraham entierra a su esposa no solamente como la mujer que le acompañó durante todo su peregrinaje, sino que también entierra a su esposa, oigan esto, con un signo de esperanza. Porque una de las primeras cosas que Abraham dice es, necesito comprar un terreno, pero allá donde el Señor nos prometió que seríamos su pueblo, que era un terreno que no le pertenecía todavía, que era un terreno de los hititas. Hay un signo de esperanza en la compra del terreno, donde Abraham, aún habiendo muerte, dice, yo sigo confiando en las promesas del Señor, que prometió hacer de mi descendencia incontables como las estrellas del cielo. Abraham no solamente está despidiendo a una compañera, Abraham está despidiendo a alguien que le ayudó a hacer camino de fe y que le hubiera costado muchísimo más trabajo hacer ese camino de fe solo que junto con ella. Por eso yo siempre insisto en que ustedes, los que son esposos, y que a lo mejor no son esposos porque no están casados, sino que son pareja, vamos a aceptar en ese caso la palabra pareja, tienen que entender que si ustedes, oigan esto que les voy a decir, si ustedes no hacen camino de fe juntos, ustedes no van a ser capaces de sostener una relación en el tiempo hasta que la muerte los separe, porque eso no es posible. Es que aquí ni siquiera se trata de si ustedes son creyentes, porque hay ciertas relaciones esponsales donde la mujer es creyente pero el hombre no, o viceversa, donde él es creyente pero ella no. Y entonces a veces creen que basta con la fe de uno solo, y la fe de uno solo no basta, no es suficiente. Porque la fe del varón, independiente de la fe de la mujer, no tiene el poder de la fe de los esposos. Es que son dos cosas totalmente distintas, que ustedes en la cabeza las separan y en la práctica. Porque muchas veces ni siquiera les importa si mi mujer o mi marido ora, o devalúan eso, y entonces él o ella, puede pasar en cualquiera de los dos, simplemente argumenta diciendo, es que a ti no te importa si yo rezo. No debería importarte, deja que yo rezo. Y no necesito que tú me mires. Es que el asunto no es ese. Porque en la vida esponsal, a mí sí me tiene que importar si mi esposa reza, si mi marido reza. ¿No ve que los dos bíblicamente somos una sola carne? Y ella no puede deslindarse de mí, porque así como compartimos un cuerpo, una cama, vida sexual, también compartimos una espiritualidad, que es lo que nos ayuda a nosotros a que en el tiempo seamos capaces de sostenernos hasta que alguno de los dos tenga que enterrar al otro después de la ancianidad. Porque sigue siendo un proyecto de Dios, y está dentro del plan de Dios, que ustedes mueran juntos de viejo, y no como viejos abandonados, solos. Porque lastimosamente es otra cosa que está pasando hoy. No fuimos capaces de ser fieles a ninguno, estuvimos picoteando de un lado para el otro, pudimos haber llegado a tener 4 o 5 mujeres, y al final termina uno solo, porque ninguna termina convirtiéndose en la esposa de uno. Y aquí hay un reto enorme, y es lograr descubrir cómo como esposos vamos a ser capaces de mantener nuestra promesa en el tiempo. Yo prometí amarte, prometí respetarte. ¿De dónde voy a sacar yo mi capacidad para el amor y para el respeto? ¿De dónde lo saco? Del erotismo no sale,
Porque el amor no brota del erotismo, el erotismo brota del amor. No es porque tú me gustes o porque yo te desee que voy a ser capaz de amarte. No, es porque yo te amo que sexualmente te deseo. Porque el erotismo brota del amor, pero el amor no brota del erotismo. Que tú me gustes no significa que yo te ame. Pero que yo te ame como cónyuge, como esposo, sí significa que tú me atraes. Y hay quienes creen que su capacidad para el amor y la fidelidad y el respeto viene del erotismo. Como que mientras me gustes, te voy a respetar. No brota de ahí. Brota de mi amor y mi elección y del vínculo que nosotros dos tenemos juntos con el Señor. No sean egoístas con su cónyuge, pensando de que a ella no le tiene por qué importar si yo rezo. Eso no es un asunto tuyo, dicen. Sí es un asunto mío. Sí me importa si tú oras o no. Sí me importa si tú crees o no. Porque nosotros somos esposos. Y necesitamos una vinculación con Dios que vaya más allá, que muestre un signo de esperanza, más allá de la muerte, donde hasta muriéndote y enterrándote, soy capaz de depositar tu cuerpo en el sepulcro como un acto de esperanza, confiando siempre en el Señor, como lo hizo Abraham con su esposa Sara. Y solamente cuando uno cierra esos capítulos, esa historia personal, abre otro libro, que es el libro de la familia, el libro de los hijos. Porque solamente esas historias que cierran bien entre los papás que son esposos, o los esposos que son papás, permiten abrir la historia de los hijos. ¿Por qué los hijos a veces tienen su historia esponsal tan chueca? Porque los papás murieron dejando una historia esponsal chueca. Quedó inconclusa. Y los únicos que podían cerrarla eran ellos. Y por eso, después que muere Sara, Abraham entiende que la historia de la familia y la historia de la presencia de Dios continúa a través de su hijo Isaac, y se preocupa de que su hijo Isaac también constituya una familia sólida. Pero no quiere cualquier esposa para él. Le dice a su siervo: te pido por favor que le ayudes a mi hijo a conseguir una esposa, pero no se la vas a conseguir de Ur de Caldea, el pueblo donde yo salí, de allá no. No quiero una mujer pagana para mi hijo, pagana, como lo era yo. Quiero una mujer temerosa de Dios. Porque solamente una mujer temerosa de Dios puede ser la historia con mi hijo, que es temeroso de Dios, que lo he levantado también en el temor del Señor. Uno tiene que rezar mucho para que sus hijos no consigan pareja o esposos o esposas paganos. Empieza eso muy mal. Que lo importante es que lo quiera. ¿Cómo así que lo importante es que lo quiera? Eso no es lo único importante. ¿Quién les dijo a ustedes que lo único importante es que lo quiera, que la quiera, que la respete? No, eso no es verdad. Necesitamos que también nuestros hijos consigan, y hay que rezar por eso, que mi hijo sepa elegir y mi hija sepa elegir. Porque solamente esos van a ser capaces, como nosotros, como lo hizo Abraham y Sara, de permanecer su relación en el tiempo hasta que uno de los dos tenga que enterrar al otro, también como un acto de fe. Hasta para enterrar a la gente se necesita un acto de confianza en el Señor, hasta para eso. Para que usted no tenga que coger la ceniza de su marido y tirarlas como si fueran basura al mar. Eso no es un acto de fe, es un acto contrario a la fe.
Hasta en signos de ese estilo se manifiesta si nosotros somos gente que confiamos y amamos al Señor. Es que nuestros comportamientos de creyente tienen que ser totalmente distintos a los comportamientos de gente atea o de gente masona. Tenemos muchos comportamientos que no son de gente creyente. Como que se muere alguien y vamos a hacer un minuto de silencio. ¿Quién les dijo a ustedes que eso lo hace un creyente? Minutos de silencio. Los creyentes no hacemos minutos de silencio por nadie. Los creyentes hacemos oración. Hacemos oración. Los creyentes no esparcimos cenizas de los difuntos. Los creyentes enterramos a nuestros muertos. La esparción de las cenizas es de otra cultura y de otro tipo de fe. Pero esas cosas son cosas que tienen que ser habladas entre ustedes, consensuadas entre ustedes, como esposos. Ustedes no pueden andar simplemente hablando de las deudas y las facturas y del colegio de los hijos. Tienen que aprender a hablar de ustedes. Cómo van en su camino, cómo van en su relación con Dios. Aprendan a hacer eso. Manténganse firmes, porque si no, no van a sobrevivir como esposos hasta el final de sus días. Abraham fue un hombre que amó y respetó a Dios. Y Sara, su esposa, también aprendió juntamente con él a amarle y a respetarle. Y por eso finalmente Abraham entierra con un acto de fe a su esposa Sara y abre un nuevo libro para que se escriba la historia de su hijo Isaac. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.